Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Es difícil imaginarse en pleno siglo XXI, donde las casas que se construyen, decimos, son niditos, son como huevitos, unos cuantos metros cuadrados, que en lo que ahora hay ciudades de 100,000, 200,000, hasta el 1,000,000 o más de habitantes, hubiera existido en otro momento una sola persona, una sola familia que hubiera sido dueña de centenares de hectáreas, de miles, casi estados completos de la República Mexicana. Y es que uno puede ir acá por San Felipe Torres Mochas, recorrer el sur de San Luis Potosí, el centro de Zacatecas, el sureste de Durango. Todo eso, dicho en términos sencillos, fue hace algunos siglos propiedad, dependencia del Marqués de Jaral de Berrio. Allá en el Virreinato, uno de los mineros más importantes de la Nueva España. Aquellos terrenos ganaderos algunos, otros precisamente mineros, donde se empleaban numerosos mestizos indígenas pobres para sobrevivir unos cuantos días más. Y se fueron construyendo en aquellos lugares, en aquellas grandes extensiones de terreno, latifundios indómitos, rodeados de estepa, a veces bosque, montaña. Vaya usted a saber. Pero en lo agreste del terreno veíamos milpas, veíamos agostaderos y haciendas, cascos de haciendas. A veces el mero vivía en la Ciudad de México, en San Luis, y en las haciendas estaban los caporales. Pues ahora hablamos de la ex hacienda Sierra Hermosa, un lugar histórico zacatecano, parte de ese gran territorio, de ese latifundio del Jaral de Berrio, y que poco a poco después, con el paso del tiempo, se fraccionó, se repartió. Algunos se apropiaron de algunos cientos de hectáreas, y en la hacienda de Sierra Hermosa, una familia bien acomodada, a finales del siglo pasado, logró hacer una estancia ganadera. El matrimonio tenía solamente un hijo, Fernandito. El hermano del matrimonio del esposo era Francisco. Y apoyaba en algunas cuestiones, iba a Fresnillo, iba a Zacatecas, pero no era igual de rico que su hermano, Fernando el Grande. Le tenía envidia. Es correcto. Con el paso del tiempo, la hacienda se mantenía, por no decir que prosperaba, aunque de forma discreta. Y fallece Fernando el mayor. La esposa queda completamente desconsolada. Pero claro, Francisco le dice: no se preocupe, comadre, como dirían en aquella época. Yo le apoyo, yo le administro. Y poco a poco se va apropiando en los hechos de los beneficios de aquella hacienda. La gente no estaba acostumbrada a que una mujer tuviera las riendas de un terreno tan extenso, de tanta ganadería, de la agricultura, etc. No lo vieron tan extraño. Sea usted
Crédulo o no, el punto es que se fue enfermando, quizás de tristeza, la esposa, la viuda ahora. Y antes de fallecer, en su testamento, deja por escrito que toda la fortuna, la hacienda y sus bienes pasan a ser propiedad del niño Fernando, muchachito de apenas 8 años. Pero mientras tanto, el administrador, el ejecutor de que todo vaya bien, iba a ser su tío Francisco. Y volvemos otra vez a una época de pena, de muerte. Fallece la señora y solo queda Fernando y Francisco, el sobrino y el tío. Ya había armado un perverso plan don Francisco. Iba a quedarse con la hacienda. Porque si tácitamente no lo decía el testamento, no quedaban familiares cercanos a quienes acudir para el reparto de aquellas grandes extensiones de terreno. La gente se acostumbró a que él mandaba. Pasaron los días, pasaron las semanas, y una noche terrible, cuando el niño Fernando dormía, llegó malévolamente Francisco. Lo tomó, le tapó la boca, lo amarró. Así, con el niño amarrado, con el niño silenciado, se fue a una parte de la casa donde no había quien inspeccionar en aquella noche y empezó a cavar. Ahí donde no había piso, no había firme, era la tierra. El niño murió por asfixia. Terminó por enterrarlo. Tapó bien. Incluso puso algunos costales por ahí y algo de comida para el ganado. Dejó que la noche pasara y ya muy temprano por la madrugada comenzó a gritar: ¡Fernando! ¡Fernandito! Y ahí sí, empieza a hablarle a todos los trabajadores: oigan, miren, Fernandito no está en la cama, ¿se habrá salido? Y empiezan a movilizarse y a buscar. No muy lejos había un pequeño bosque, ralito como de esos que existen ahí en Zacatecas, ahí en la estepa. Y lo buscan y gritan: Fernando por aquí, gritan: Fernando por allá. Incluso las señoras, las cocineras, estaban llorando. No lo encontraron. Se dio por desaparecido. La gente asumió en aquella época trágica que era una tragedia más, una maldición para la familia. Y don Francisco pudo arreglar los papeles para quedarse él, efectivamente, con la hacienda completa. Pero algo pasaba. A pesar de ser una persona ahora sí adinerada, no consiguió nunca casarse. Ninguna mujer pudo esquivar el sentimiento de que aquella persona tenía un dejo diabólico en el fondo de aquella cara bien cuidada, de aquel cuerpo limpio, y que la maldad asolaba aquel apellido, aquella familia. Así es que incluso muchos trabajadores preferían dirigirse hacia Zacatecas, hacia la creciente Concepción del Oro, que ya tenía también un importante enclave minero. La hacienda se fue abandonando, al igual que don Francisco, y muchos decían que a veces en la noche se oían gritos. Quedó la casa, la casona maldita. Y sí, terminó por morir don Francisco, en medio de aquellos ruidos, en medio de que se escuchaban también paladas y se acercaban las personas ahí, a aquella habitación, y no encontraban nada. Quedó prácticamente abandonado el lugar.
años para que lo compraran. Se decía que estaba embrujado. Pero si llegaba gente de fuera o si llegaba alguna expropiación, ya saben, con la revolución y demás, pues no le hacían caso a eso y no habían escuchado las historias de antemano. La cuestión es que una familia llegó, un señor que volvió a comprar. Digamos que el casco de la hacienda se me derruido y lo empezaron a arreglar. Traían gente de otros lugares y no conocían nada de la historia, y cuando empezaron a dormir ahí, volvían a escuchar por la noche aquellos gritos y se asustaban. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas? Vamos, se iban caminando y no encontraban nada. Y aquellos trabajadores que ya habían pasado de generación en generación el relato de la maldición en la casa, del niño desaparecido, pues les contaban que ahí murieron todos los integrantes de una familia. Se había cortado el lazo sanguíneo para los descendientes o simplemente se había terminado aquel apellido. Decididos como eran aquellos fuereños dueños de la casa a no dejarse intimidar tan pronto, siguieron escuchando los gritos por la noche. Veían más o menos de qué pared, de qué cuarto salían. Armaron una cuadrilla. Y cuando escucharon los gritos, en la noche despertaron a todos. Vengan, vamos a escarbar paredes, vamos a escarbar el piso. Empezaron a hacerlo. Efectivamente, poco a poco. Permítanme decirles que encontraron el lugar exacto donde estaba el niño enterrado. Ya me imagino a la señora llorando porque solamente eran ya los huesos y la tela con la que lo habían envuelto, las sogas ya derruidas. ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos a enterrar a terreno sagrado? ¿Le hablamos al sacerdote? Decidieron, de común acuerdo, pues sí, hablar al sacerdote, pero más bien dejar el niño ahí enterrado, rezar por su alma, agua bendita, tapar y poner un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Se movilizaron los trabajadores, la familia, ahora dueña, congregó a quienes fuera necesario, enterraron de nuevo el cuerpo, pero ahora sí en un ataúd de cedro, un poco más digno. El padre echó agua bendita. Hicieron después ahí un altar y la gente se fue, cada quien a su lado. Dicen que los gritos y los lamentos fueron desapareciendo con el paso de los años, así como los dueños de aquel lugar. Parece ser que esa hacienda de Sierra Hermosa, pues ahora es un museo comunitario donde se hacen actividades pues para todos los cercanos de los pueblos de Villa de Cos. Pero se sigue contando el relato de que ahí está el alma que no descansa del niño enterrado. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Ya saben, mi correo electrónico es crónicasdeespanto0@gmail.com. Y nos vemos cada semana. Hasta la próxima.